Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy las gracias a Dios primeramente por permitirme estar con ustedes y traerles este mensaje, ya que cada día estoy llevando el mensaje al mundo. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Estamos para eso, para llevar su palabra. Buenos días. Dígame usted. No tiene más interiores de eso. No, solo eso no. Entonces eso les estoy dando su divina palabra en esta mañana. Y para eso quiero tener una lectura de la palabra. A mí siempre me gusta leer parte de la palabra de Dios para hacer conocer el fundamento en que nosotros estamos llevando. No puede haber otro fundamento en el que ya está puesto, lo que dijo el apóstol Pablo. Él es el perito arquitecto, él es el que pone el fundamento y es otro el que edifica encima. Ese es Dios mismo, ese es a través de Jesucristo. Lo voy a leer la lectura en esta mañana en el libro de Romanos, el capítulo 5, desde el verso 12 en adelante. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, pero justificación, pues si no la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno la condenación de los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia y para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí está la palabra. Un ratito, mis hermanos. Dice, para que entonces nosotros reináramos en vida. Es por eso lo que yo les digo, el rey Enoch. No porque soy un rey que vengo trayendo una corona física, material, no, sino nosotros ya estamos reinando en vida, como dice su palabra. Nosotros y Dios, como dice el verso 13, al gentil no se le inculpa de pecado. ¿Por qué dice gentil? Porque nosotros somos los gentiles. Y eso había de que entenderlo. Miren, las iglesias cristianas, las que se crearon anteriormente, se crearon predicando la palabra, diciendo al pueblo, llamando al arrepentimiento, al perdón de pecados, y ya el pecado fue quitado. ¿Para qué se dice que hay pecado o se les miente a la gente a través de las prédicas de que arrepiéntete y bautízate
o que todavía el pecado. Miren, si aquí en Romanos mismo, el capítulo 7, verso 8, ¿qué es lo que dice? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pero sin la ley el pecado está muerto, porque ya no hay ley, nosotros no estamos bajo la ley. En el capítulo 10, el verso 4, mire lo que dice también el mismo apóstol Pablo, dice a los romanos: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, el fin de la ley es Cristo. Y aquí dice en el 7:8 que sin la ley el pecado está muerto. Y estando muerto, ¿para qué hablamos? Por eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Yo siempre le hablo y le digo: ¿por qué están enfatizando de que la gente está en pecado? Que claro que en Hebreos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuál nos da esa santidad? ¿Quién nos justifica? Si el mismo apóstol Pablo dice ahí en Romanos, el capítulo 7, que él dice que era miserable porque se dejaba llevar de todas las cosas de la carne, pero más después dice: yo con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado, porque estamos en esa condición. Por eso dice que cuando Dios le envió leyes al pueblo de Israel, no las pudo cumplir, y porque no las pudo cumplir, Dios mismo proveyó a su Hijo Jesucristo, y a Él mismo que fue enviado no lo recibieron. Por eso dice: cuán Israel, Israel, o Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste oír. Esa fue la primera vez cuando Jesucristo dice que lloró frente a la ciudad de Jerusalén. Porque el hombre de por sí mismo así es. Nacemos ya con esa descendencia de Adán, porque Adán pecó. Nos dejamos llevar porque el hombre no es igual a Dios. Pero en cambio vuelta dice ahí el postrer Adán, que es Jesucristo. Por eso en Filipenses dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y también Dios nos dio ese poder a nosotros. Figúrense cómo está ahí la escritura. Entonces, por esa razón yo les cojo. Lo que pasa es que hay gente que no ha escatimado, la gente no ha meditado de que nosotros somos los verdaderamente gentiles. Y siendo los gentiles, entonces nosotros, Dios no nos va a inculpar de nada. Por eso lo que yo leí aquí, donde dice que los que estaban en la ley de Adán estaban bajo pecado. El primer hombre, alma viviente. El segundo hombre, que es Jesucristo, es espíritu vivificante. Pero si nosotros también leemos acá en Gálatas, el libro de Gálatas, también nos hace ver, nos habla de las cosas de la ley, que quiero mejor leerlo un poco para que el mensaje quede bien instruido y ver los hijos de Abraham por qué somos justificados y no debemos de estar bajo la ley otra vez, porque estar bajo la ley es estar bajo ayo. En Gálatas el capítulo 3 verso 6 en adelante dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí, los que dependen de las obras de la ley. Y ustedes pónganse a pensar que nomás son obras de la ley, que ahí entra hasta, voy a decir, hasta el día de reposo. Hay muchas cosas. Entonces dice, están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el que por la ley, es que por la ley, dice, ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense lo que dice aquí: nosotros vamos a alcanzar la bendición de nuestro padre Abraham por la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente, no dice y las simientes, porque si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, para que con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es por eso que los hijos de Israel son salvos por promesa. Y aquí sigue diciendo todavía: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha de promesa, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, mis hermanos, lo que yo les vengo hablando de esto, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos que considerarla y ponerla en práctica. Ya no andar diciendo, bueno, ¿por qué don Nelson es esto? O sea, no es que me estoy tratando de justificar. El que me justifica a mí es Jesucristo. Y me justificó, me santificó, me perfeccionó. En Hebreos, el capítulo 10, verso 14, dice que Dios con una sola ofrenda nos hizo perfectos
para siempre. Pero escuche usted, en el mundo o en las iglesias cristianas dicen, nadie es perfecto. O sea, dejan a un lado las promesas de Dios que está diciendo ahí y no pueden tomarla en serio. Lo que dice ahí en Romanos, lo que había leído, dice, por eso estamos reinando en vida. Es por eso que yo a veces a la gente le trato de rey o de reina, porque estamos reinando en vida ya. Estamos en lugares celestiales que Dios nos preparó desde antemano. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para vosotros. O sea, este desprendimiento y el conocimiento de la gracia, esto no había anteriormente. Lo conocían por ahí de palabra y a medias, y es por eso que las hermanitas o los hermanos todavía siguen diciendo, perdónanos, Señor, nuestros pecados, cuando ya estamos perdonados hace tiempo. Miren, a veces yo me voy a la iglesia pentecostal, y yo siempre les he hablado, me voy porque ahí está mi hija, y yo estoy de cualquier manera, yo estoy al tanto de ella o cuidándola. Entonces yo escucho ahí que dicen, perdóname, Señor. Ay, y siguen orando y siguen pidiendo perdón. Si Dios ya los perdonó. O también dice, cualquiera que quiere bautizarse, venga para prepararlo. Todas esas cosas son rudimentos. Entonces no han leído el libro de Hebreos, el capítulo 6, verso 1 y 2, dice Cristo, dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo le llama viejos rudimentos, porque eso ya pasaron, o sea, ya no deben de estar ahora con nosotros. Y no es porque el apóstol Pablo está titulando mal, que porque es de Cristo de Nazaret. No, Cristo de Nazaret ya cumplió su deber. Él vino y cumplió la ley a cabalidad. Él sí la cumplió. Por eso dice que en el libro de Isaías dice que Dios iba a preparar un sacrificio no hecho por manos humanas, ni de animales, ni de machos cabríos. Dios estaba tratando de su Hijo mismo, o que Él mismo iba a venir en figura de humano para entregar su vida por nosotros. Entonces Él fue Jesucristo. Por eso Él en una parte Él dice, a mí no me veréis más. Se refiere en cuanto a esto, a la carne. Pero en otro lado vuelta dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o me voy yo y voy a enviar a otro Consolador, al Espíritu Santo que esté entre vosotros. La gente sigue esperando que cuando va a venir, que cuando viene el advenimiento de Él. Yo entiendo que es por el Espíritu Santo. Por eso ahí en esa palabra, en ese lugar sí estoy de acuerdo. Y hay muchas iglesias cristianas que lo enseñaron y lo recibieron, y es una verdad, porque está escrito desde el libro de Joel, dice que Dios derramará el Espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, dice su palabra. Por eso cuando Cristo les enseñó, después de que Él había resucitado, estuvo todavía 40 días con ellos, les prometió que les iba a enviar el Espíritu Santo, y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. No se muevan. Entonces dice que ellos estaban, la condición que puso Jesucristo para los que le seguían, que no se muevan, no se movieran de Jerusalén. Ellos estaban ahí, no sé si estaban en ayuno, en oración, no sé cómo hayan estado, pero ellos lo estaban esperando, y a los 10 días vino el Espíritu Santo. Por eso se llama Pentecostés, porque fue a los 50 días, o sea, después de la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que como un viento recio que soplaba, oyeron el estruendo, y eran los hermanos que estaban hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, porque había gente de diferentes partes del mundo, de Panfilia, de Mesopotamia, de Arabia, de Egipto, de Roma, de Éfeso,
de Tesalónica, de todos esos lugares habían, de Samaria, de Decapolis, de Perea, y los escuchaban hablar en su propio idioma. Miren que ahí el mensaje no solo fue hablar en lenguas ellos, sino que también el milagro se les constituyó en el oído, y ellos comenzaron a hablar en lenguas, y a ver, la gente los criticaba y decían, estos están borrachos. Y dice que ahí el apóstol Pedro se paró y dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, sino que él comenzó a relatar, empezando desde Joel, que era el Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios, entonces de ahí comenzó. Pero después dice que cuando el apóstol Pablo llegó a Efeso, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo. Entonces dice que el apóstol Pablo les explicó el evangelio que predicaba Juan el Bautista y cómo vino Jesucristo, y al imponerle la mano vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces esa es una cosa que el apóstol Pablo también presenció y también vio, y también dice que traían los enfermos y se sanaban, incluso traían los paños, los delantales, quedaban sanos de su enfermedad, y hasta los demonios salían corriendo. Entonces no se puede negar a un hecho muy importante de lo que habla Jesucristo y de lo que habló también el apóstol Pablo, porque lo que yo me rijo, o el rey no está rigiéndose según el evangelio de la gracia, según el evangelio de la incircuncisión que es predicado por el apóstol Pablo, no saliéndonos de ahí. Entonces figúrense cómo son las cosas. Pero también el apóstol Pablo dice, los que hablan en lenguas nadie les entiende, pero es que Dios les está hablando a ellos misterios, y el Espíritu mismo se edifica, pero los de afuera no edifica, porque los que hablan en lenguas hablan para sí mismos. Gracias a Dios. Entonces todas esas cosas han pasado en mí. Ahí también dice los que han sido bautizados en Cristo Jesús. Esto me pasó a mí antes, porque nosotros ya no enseñamos el bautismo, pero enseñamos, hermanos, la palabra o el evangelio que está escrito, como dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios estamos siguiendo el evangelio verdadero de la gracia. ¿Y a cuántas personas quieren añadirse? ¿Cuántas personas quieren estar con el Rey Enoch? Pueden hacerlo, pueden buscarlo, mis videos en Google, que están también en Twitter, pero usted entra al Google y los encuentra con el nombre de Nelson Elizalde Granda. Le pone estos tres, el nombre y dos apellidos, Nelson Elizalde Granda, y aparecen los videos ahí. Tengo más de 140 videos para que el hombre vaya despejando su mente, y así estaré con ustedes todos los días trayendo esta palabra, enseñándoles, para que algún día yo lo voy a cosechar. Yo sé que aquí mismo en esta ciudad voy a tener bendecidos que estarán siguiendo su palabra y estarán escuchándome, y a Dios nos ha de proveer el lugar donde podemos reunirnos, o alguna persona que también ella misma llame a su casa para poder enseñar y compartir estas enseñanzas que son muy importantes. Esto es ciencia, hermano, esta es la verdadera ciencia, la ciencia revolucionaria, la ciencia que viene a enseñar el Rey Enoch. Por eso en el pasado fue lo mismo. Dice que en ese tiempo de Enoch nadie sabía ni leer ni escribir. Y cuando Dios ya lo llevó a Enoch, porque lo primero lo llevó 2 veces, primero ya lo llevó y después dice que lo regresó para que enseñe a leer y escribir a la gente. Y ahí fue cuando ellos comenzaron a leer y a escribir. También, claro, los ángeles que bajaron del cielo también enseñaron estas cosas a los hombres, porque los hombres no sabían nada. Lo que pasa es que estos ángeles, como se rebelaron ante Dios, comenzaron a revelar cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerde que nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Cristo oraba
porque ya iba a ser entregado, porque lo iban a matar y lo iban a colgar en un madero. Él dice: Padre, que pase esta copa de mí, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice que cuando él enseñó a orar a los discípulos, él dijo que se haga tu voluntad, no la nuestra, no la mía. Entonces nosotros estamos esperando esto, como el rey Enoc, que siempre está pegado a la palabra de Dios, pero nosotros hacemos la voluntad de Dios, no la de nosotros. Ahí es cuando él comienza a reinar. Ahí es que cuando él comienza a glorificarse. Entre nosotros somos más chiquitos, más pequeñitos, más humildes. Entre el Espíritu es más humilde. Dios lo comienza a exaltar, hermano. Entonces hasta aquí yo les he traído esta palabra. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.